¿Estamos? Es una de las crónicas que salieron este año y que promete ser una de las crónicas más interesantes del año, 38 estrellas. Josefina Licitra escribió un libro muy interesante sobre una crónica que sucedió, sobre un hecho que sucedió hace casi 40 años, sobre la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Un hecho que además tiene la particularidad de que casi no se ha hablado. Es una fuga de presas políticas en una cárcel del Uruguay, en un convento, en el Cabildo. Un hecho del que se conoce poco y que además, yendo hacia la actualidad, muchas de las personas que aparecen involucradas en esta crónica después hicieron una carrera política, como por ejemplo Pepe Mujica, que se convirtió en el presidente del Uruguay. Pero para hablar del libro, por supuesto, estamos con Josefina Licitra, pero lo más llamativo del libro es eso, de que hasta que vos no rescataste el olvido de esto, iba a pasar completamente de largo. ¿Por qué? A ver, manejo dos hipótesis. Por un lado, esta fuga que ocurrió en julio del 71 se dio 2 meses antes de otra fuga mucho más grande, mucho más multitudinaria, que fue la fuga de Punta Carretas, una fuga en la que estuvo Pepe Mujica involucrado, y que llevó así entonces presos, la mayoría políticos, pero también algunos presos comunes, a la libertad. Esa fuga fue tan escandalosamente amplia que quedó en el libro Guinness de los récords, batió realmente un récord. Entonces cualquier episodio que quedara próximo a esa fuga inevitablemente iba a quedar como bajo la sombra o a la sombra de lo que fue el abuso, que fue el nombre de la fuga de Punta Carretas. La fuga, la operación de Estrella, que es la fuga de la cárcel de mujeres de Cabildo, sucedió eso 2 meses antes, y yo supongo que en parte tiene que ver con esa proximidad. Pero también hay otra posibilidad, otra lectura que fui tratando de construir a lo largo del libro, que tiene que ver con que la fuga fue protagonizada por un colectivo de mujeres. Se fueron 38 mujeres, en este caso todas presas políticas, y al estar el protagonismo en manos de este colectivo femenino, no tuvo el mismo lugar en la línea histórica ni del Uruguay, ni de la izquierda, ni del movimiento Tupamaro en particular, por cuestiones que hoy se pueden entender como Cuestión de género. Que hoy son muy obvias a la luz de todos los movimientos feministas, pero que en ese momento no eran tan obvias. No había discusiones sobre igualdad de género. Por lo tanto, uno hoy con el diario del lunes lo que puede entender es que sí, que había machismo en el MLN, en el movimiento Tupamaro, y en Uruguay y en el mundo en general, ¿no? Entonces también el silencio sobre ese episodio creo que tiene que ver con eso. Bueno, muchos de los testimonios que recoges en el libro hablan sobre cómo se aceptaba el machismo como una verdad dada casi. Sí, bueno, de hecho hubo de los hallazgos con los que fui dando en el libro, están las actas tupamaras, que es un libro que lo escribió Eleuterio Fernández Huidobro, que después sería ministro de Defensa de Pepe Mujica, en el que contaba un poco una especie de programa, de manifiesto sobre los alcances, de los objetivos y los orígenes del MLN, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Y en las actas tupamaras hay un capítulo dedicado a la función de las mujeres dentro del movimiento, y es un capítulo que parece salido del Aparatí, parece contando, bueno, las mujeres, una buena guerrillera tiene que, además de cumplir sus funciones como de base, no eran cuadros políticos, sino que eran como soldados de base, puede esperar al compañero con una rica comida, y en fin, se le atribuían funciones no solo propias de una guerrilla armada, sino de una ama de casa. Entonces, lo interesante, lo llamativo es que no había objeciones por parte de las mujeres en relación a esto, ¿no? No había como una mirada. Yo creo que los reclamos de género o las lecturas de género eran como lecturas pequeño burguesas en ese momento, y no estaban totalmente fuera de cuadro. Luis Mattini, el autor de Los perros y las perras, que fue un dirigente del ERP de un rango muy alto, contaba discusiones que tenían en el ERP acerca de cómo podían hacer centrismo. La palabra no es centrismo porque estoy usando una categoría que además no corresponde para esto, pero cómo podían hacer acciones como para entrar en la policía o en el ejército, y decía que una de las acciones era la seducción de las mujeres.
Y él decía que estaban todos de acuerdo hasta que había que definir quién era la mujer que tenía que ir a seducir, porque el hombre no quería entregar a su propia mujer. Claro, que estas cosas entraban a su vez con la moral conservadora del movimiento, que es que, o sea, de la izquierda en general, no solo insisto, del MLN, que es esto que decís, por un lado, bueno, las mujeres tienen que cumplir una función, supongamos, estratégica, para poder robar un auto, nada mejor que una mujer haciendo, no sé, teniendo arrumacos con un supuesto novio y ahí meten como una ganzúa y abren la puerta, ¿no? O nada más inofensivo que una mujer paseando un perrito por un barrio y de paso miran de qué manera pueden acceder a una casa en la que quieren robar monedas de oro. Pero a la vez es cierto que todo es lícito en tanto el cuerpo de la mujer no quede expuesto de un modo entre comillas inmoral, porque eran movimientos absolutamente conservadores en términos sexuales, digamos, no iban a entregar a sus mujeres, cosa que no me parece mal. Lo que me parece mal es el concepto sus mujeres, ¿no? Eso. ¿De qué manera se puede dividir la categoría preso común de preso político? Muchas de las personas que caen en acciones que son robar un auto o intentar robar un banco o robar armas. Digo, eso también podría estar dentro de una categoría de preso común. Sí, totalmente. Creo que la única diferencia es el objetivo y el programa que sostiene a cada uno de esos, digamos, delincuentes. Cuando los robos, los secuestros, las extorsiones tienen como objetivo la lucha armada, la revolución social, un mundo sin explotados ni explotadores, que era un poco el lema detrás del que iban los tupamaros, bueno, se puede entender que ahí hay un preso político. De hecho, se empieza a pensar en esa categoría, o lo hace un comisario, que es el comisario Alejandro Otero, que es un comisario muy particular que está en el libro, que además de ser comisario era árbitro de fútbol, referí, se hacía como unas changas rarísimas, pero era un comisario de la democracia, no torturaba, en fin, era un personaje muy interesante. Y él es el que empieza a categorizarlos políticamente, empieza a ver que ciertos hechos delincuenciales, eso como robos sobre todo, no respondían a maniobras de delincuentes comunes, sino que tenían un objetivo político por detrás, un objetivo subversivo, de subvertir el orden democrático en ese momento, porque los tupamaros nacen y crecen en democracia uruguaya, una democracia muy particular, una democracia se podría entender, pero bueno, era un sistema democrático formalmente, y ahí, en base a esos objetivos, es que se los empieza a categorizar como delincuentes políticos, ¿no? Entonces, en un comienzo, en el caso de las mujeres y de los hombres también, se los pone en la cárcel mezclados con los presos comunes, hasta que terminan viendo que no es una buena idea que un preso político con la capacidad de conceptualizar planes de todo tipo se junte con la praxis y la, entre comillas, amoralidad de un preso común. Entonces esa junta no era muy beneficiosa y terminaron separándolos en pabellones aparte, ¿no? Es muy llamativo, creo que está sobre el comienzo del libro, no sé si no es justamente Otero el que lo dice, que mencionan al peronismo. Esta crónica es una crónica del Uruguay, en una cárcel del Uruguay, con un movimiento guerrillero o un movimiento político uruguayo, pero en un momento alguien dice, ustedes son peronistas. Y estamos hablando en la década del 70, donde en la Argentina hay movimientos políticos militantes, guerrilleros, que están asociados al peronismo. Y de esa manera lo que sentí fue, yo nunca me imaginé a Sudamérica, más allá de la Sudamérica del Che, nunca me imaginé a Sudamérica como un todo donde el peronismo podía mutar o podía trasvasarse al Uruguay. Uno sabe que hay políticos que vos podés pensar en Vargas en Brasil o en Perón en Argentina, que tienen similitudes, pero nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? Cómo el peronismo podía ir y venir en los diferentes países. No solo eso, a mí me pasó lo mismo, o uno puede pensar el Plan Cóndor, digo, los sistemas represivos también tenían una interconexión entre países, pero la izquierda también estaba conectada y a mí me fascinó la manera, el diálogo permanente que había, por lo menos entre Argentina y Uruguay, no me atrevo a hacer extensivo esto a otros países, pero sí entre peronistas, o sea, entre montoneros y tupamaros había un ida y vuelta permanente, entre como la facción disidente de los Tacuara, que son los que aparecen en el libro, Joe Baxter, Nel Tachi,
Argentinos que viajan al Uruguay a capacitar. Exactamente, que hacen como algún tipo de parábola. En el caso de Baxter o Neltachi fueron primero a China, se escaparon de Argentina porque habían robado el Politécnico Bancario. En China se construyeron mejor, no sé si políticamente, pero en términos de guerrilla armada, aprendieron mucho más sobre armas, sobre cómo hacer explosivos, y volvieron a Uruguay y claro, enseñaban, capacitaban a los tupamaros sí, sobre todo en materia de explosivos. Y en qué medida hay una ida y vuelta, que la fuga de la cárcel de Cabildo después tuvo sus réplicas en Argentina. Hubo una fuga en la cárcel del Buen Pastor en Córdoba unos años después, que se hizo con asesoría de gente que estuvo en la fuga de la Estrella. Hubo otra fuga acá en San Telmo, también de montoneras, y no sé si de la porque estaban mezcladas. También se hizo con asesoría de la gente que participó de la Operación Estrella. La toma de La Calera, acá, hecha por montoneros, es casi una réplica de lo que fue la toma de Pando en Uruguay. Había un ida y vuelta permanente, y a su vez los uruguayos se capacitaban muchas veces con argentinos que eran más violentos, o sea, también se capacitaron como en la vertiente más violenta de lo que era la guerrilla, de todo lo que es manejo de armas y armado de explosivos, sobre todo. En la identificación de Tupamaros, da la impresión de que la estructura de Tupamaros es una estructura más ordenada que la de Montoneros. Más ordenada y que las acciones son más meditadas. ¿Vos lo ves así? Digo, en el libro no hay una comparación en absoluto, no hay estos eran los Tupamaros, estos eran los Montos, pero por la forma en la que contás, acciones, tomas, las fugas, porque son varias, antes de que se dé la 38 estrellas, hubo una fuga previa disparatada, pero una fuga al fin. Digo, hay acciones muy meditadas, incluso en esa idea de entregar sacar un auto y devolvérselo con el dinero para que cargue la nafta de nuevo. Había como una acción más meditada. ¿Montoneros cómo funcionaba como espejo en ese sentido? Hasta donde vi, yo creo que no solo era más... A ver, creo que la posibilidad de tramar más tranquilamente, porque finalmente meditar el paso a paso de una acción tiene que ver también con tener la tranquilidad interna para poder pensar ese desarrollo. Creo que tenía que ver con que en Uruguay, con que los tupamaros no se estaban enfrentando a un Estado ni remotamente violento como el argentino. Era un Estado, primero era un Estado democrático, insisto con esto, digo, no había desapariciones, no había muertos, para salvo excepciones, no había muchas torturas, porque Otero, que era como el que fue en su momento el jefe de la unidad de inteligencia, se negaba a torturar. Después llegaron otros que torturaron, pero los tupamaros nacieron al calor de un sistema democrático y se dieron el lujo también de poder pensar las acciones con la tranquilidad de alguien que no tiene que enfrentarse a un enemigo que le apunta con un revólver en la sien, de alguna manera. Y además eran menos. Si bien es un movimiento que creció exponencialmente a mucha velocidad, empezaron siendo 50, 51 y en un año ya eran 5.000, nunca pasaron de esa cantidad. En el caso de Montoneros creo que no fue algo menor tener que lidiar con un Estado sangriento, un Estado que fue cada vez más escandalosamente criminal. Y creo que eso también hace que uno piense las operaciones de una manera más sangrienta también, porque fue un movimiento que tuvo muchos más muertos propios y ajenos de montoneros que tomaron. Y además, bueno, eso, dentro de ese meditar, yo creo que las acciones salían de un modo más caótico, porque no tuvieron tiempo de crearse una mística. Los uruguayos tuvieron ese tiempo de armar como su propio relato romántico del movimiento Robin Hood, que asaltaba un camión y le daba la mercadería a los barrios carenciados. Toda esa posibilidad de armar un relato tiene que ver con una tranquilidad de contexto que creo que en Montoneros no había. Bueno, si escuchan el ruido es porque hicimos, hablando de una fuga que pican desde las cloacas, hicimos como la ambientación, verdad, es la ambientación, sí. Están haciendo un edificio acá al lado y entonces cada tanto se escuchan que pican una pared o algo por el estilo. Está bien, es ambiente, Sí. Una de las contradicciones que a mí siempre me pasó con Montoneros es que nosotros sabemos que no fue una guerra, digo, se ha debatido muchísimo y hemos llegado después de muchísimos años de debate social a saber que no fue una guerra, que la teoría de los dos demonios no es una teoría válida, pero los montoneros muchas veces pensaban una guerra y muchas veces hablaban en un lenguaje militar. Yo creo que es una contradicción propia de una militancia que armaban cuadros y que hacían
juicios marciales que eran más allá de una cárcel del pueblo. Digo esto haciendo la salvedad de que después de muchos años de debate, de muchísimo tiempo, nosotros hemos definido como sociedad que no era una guerra y que la teoría de los dos demonios no es válida. Pero esa contradicción existe. ¿Existía también con los Tupamaros? Sí, absolutamente. Y creo que de hecho hoy hay cosas que no sé si sucede tanto acá porque no es una línea que haya trabajado. Incluso hoy hay en Uruguay una autocrítica respecto de ese modo militarizado, una autocrítica parcial, quiero decir. Hay autocrítica respecto de ejecuciones que hicieron, pero no en todo caso en torno a la condición como más marcial que había dentro del movimiento, que sí era... Yo lo veo casi como algo inevitable, ni siquiera digo que esté mal. La diferencia entre un lado y el otro es que un lado es el Estado, o sea, eso anula todo tipo de discusión. Pero sí eran movimientos que estaban de guerrilla armada, en movimientos militarizados, con portación de armas, con una disciplina que no era un tema menor. El mejor cuadro era el más disciplinado, la mejor base era la más disciplinada. No se podía pensar por afuera de los sistemas piramidales de obediencia que uno puede encontrar en el ejército. No, yo creo que eran preocupantemente parecidos en términos de moralidad, solo que, o sea, de estructura moral, solo que lo que perseguía cada uno era distinto. Y en un caso estaba el Estado detrás, con toda la posibilidad de hacer daño que puede tener el Estado, y en otro caso había un daño como mucho más acotado. Pero las moralidades yo las encuentro bastante parecidas. Una gran diferencia tiene que ver con la religión, ¿no? Montoneros nace de un grupo católico y en Uruguay ya el país directamente es completamente laico. Vos mencionás que por ejemplo Navidad es el Día de la Familia sí, en Uruguay. Son hermosos, en ese sentido me parecen... quisiera que nos colonice Uruguay en algún momento. Sí, es un país absolutamente ateo desde hace más de un siglo que son ateos. Es curioso en ese contexto de ateísmo que las presas cuando caen en un creo que era el último bastión que tenía la religión en Uruguay, que era esta cárcel que estaba regenteada por monjas del Buen Pastor, una congregación de monjas que tenían una cárcel y caen en una cárcel en la que parecía más bien un internado de señoritas. Cuando caen hubo eso, como vos dijiste, 2 fugas. Una primera fuga que se hizo casi con relativa facilidad, porque jugarte de unas monjas viejas, no sé, yo no sé si podría, pero suena que no es como tan complicado como jugarte de un sistema de seguridad penitenciaria convencional. Y ya después en la segunda cárcel, cuando caen más mujeres que finalmente se terminan fugando en la Operación Estrella, ya están esas monjas formalmente hacen la recepción en la cárcel, pero las que están a cargo de la seguridad son mujeres, guardiacárceles mujeres, porque evidentemente el otro sistema era tan vulnerable que no lo podían seguir manteniendo. Pero Uruguay sí, y los Tupamaros también, o sea, es un país, es un movimiento que o sea, no se menciona la idea de Dios de ninguna manera. Cosa es cuando me enteré en su momento, o sea, ya muchos años que no pasaba acá con Montoneros, me sorprendió que al enterarme que Montoneros era leyendo fue Timote de José Pablo Feynman. Sí. Ahí fue cuando entendí de dónde venía Montoneros y sí, no sé qué tipo de libertad, se puede plantear un movimiento que cree en Dios, pero es atendible. Es un buen libro ese, sobre el asesinato de Aramburu. Me parece un libro maravilloso. Sí. Es un libro que creo que está poco... que circula poco está totalmente fuera del canon de lo que es, bueno, es un libro límite, ¿no? Entre la ficción y la no ficción, está propuesto como una novela, no como un libro de no ficción. Yo entendí el nacimiento de Montoneros con ese libro, me parece buenísimo de leer, a nivel informativo, la posición que tiene el narrador dentro del libro, me parece un gran libro, me gusta mucho. Bueno, yo al tuyo lo pondría cerca de la voluntad un poco también, ¿no? Digo, la voluntad es como un monumento. Depende de la edición, son 3 tomos o son 5. Sí. La edición de 5 es un poquito más chica, sí. Entonces son 5 libros, pero es el monumento de la militancia y es más crónica, aunque se nota un poco la mano de Caparrós, narrador. Sí. Y este bien podría ser, no digo un capítulo, pero por ahí un tomo de la voluntad con el espejo del Uruguay, ¿no?
Puede ser eso, sí, como esa versión, como sí, especular, como de espejo, sí. Yo creo que todos tenemos como una historia común y lo que se va construyendo de a poco es como una especie de relato prismático en el que todos vamos sumando nuestro cubito dentro como del cubo más grande, ¿no? La voluntad es como los 80 cubos restantes y uno va sumando su partecita. Creo que sí, esta es la pata uruguaya, ¿no? Te hago la última pregunta. Cuando salió Los Imprudentes es un libro sobre la adolescencia gay en Argentina, en un momento en el que el tema no estaba planteado, salió Los Imprudentes, generó un debate, te ubicó en un lugar y después desde el diario Crítica vos escribiste una columna que también te pusiste vos en un lugar de yo no soy la que me están poniendo, yo elijo mi lugar. Después escribiste esa crónica de Pollita en Fuga, que ganó el premio de la Fundación Nuevo Periodismo, y ahora llegas a la militancia después de que la militancia se había convertido como en el discurso hegemónico de la Argentina, y vos llegás después, cuando ya es un discurso que de nuevo genera un debate completamente distinto al que se pensaba en 2011 o en 2007, llegas después, lo planteas en el Uruguay y de nuevo hay una incomodidad de cómo nos plantamos nosotros frente a un hecho como por ejemplo una fuga de presas políticas. Quiero que me cuentes cómo elegís esas historias para que siempre sean historias que te ponen a vos en un lugar de incomodidad, pero también a nosotros los lectores. La elección es, no voy a decir que no es calibrada, porque ya no soy ingenua, tengo 43 años, pero hay una cuota de intuición que salta y que tiene que ver con algo muy chico que después empieza a crecer. En el caso de este libro realmente a mí me interesó ver cómo había sido la fuga, una fuga. A mí me interesa, qué sé yo, me interesan las historias de fuga. Creo que a cualquiera, no es que tenga un interés particular o obsesivo con eso. Una fuga de mujeres me interesaba un poco más y es como si el sistema de círculos se hubiera ido ampliando de a poco. Era primero una fuga me interesa, mujeres me interesa más, mujeres políticas me interesa más. Está Lucía Topolansky, que hoy que es vicepresidente de Uruguay, en ese momento era primera senadora, sigue siendo la pareja de Pepe Mujica, y interesante, como me voy sumando. Y a medida que va creciendo el tema me voy metiendo yo también. Mi termómetro permanente es absolutamente autorreferencial, egoísta y sesgado, es mi propio interés. Pero confío bastante en mi interés, porque creo que si me interesa a mí le puede interesar a un montón de gente. Lo que sí pasó con este libro, es cierto, es una historia que se dio, que apareció ya cuando estaba muy trajinado el tema de los 70s acá. Quizás por Pero eso... es que si hubiese pasado, hubiese sido un libro más que aprovecha la ola editorial, el mercado, y el libro llega después y plantea otro debate. Es que llega cuando a mí me interesa el tema, eso es lo que me pasa. Llegó cuando vi algo que me interesaba. Y es cierto, quizás hubiera salido en el boom de los 70s dentro del terreno literario, sí, habría pasado sin pena ni gloria. Creo que de todas formas hubo algo de esa saturación que me llegó porque sospecho que por alguna razón terminé contando una historia en Uruguay y no en Argentina. Y después sí entró en otro tema de coyuntura que no fue buscado, pero que evidentemente formaba parte de mi ámbito de intereses, que tiene que ver con la época a la que pertenezco, que es el tema de las mujeres. Cuando empecé a trabajar el libro no había estos movimientos de reivindicación feministas con la potencia que tienen ahora, por supuesto que había, pero no estaban ni las marchas de Ni Una Menos, ni las marchas a favor de una ley de aborto legal, seguro y gratuito. Todavía eso no había alcanzado su punto cúlmine, y ahora creo que es un libro oportuno. Trato a veces de aclarar que no es oportunista porque hace un montón de años que lo estoy trabajando, pero es cierto que cae en un momento en el que le entra como otro tema de época que no es los 70, pero sí es el lugar de las mujeres en la sociedad, digamos, ¿no? A mí me gusta, Josefina, cuando entrega un libro por redes sociales, pones, entregué un libro, tengo 4 kilos menos, envejecí 4 décadas, y qué sé yo. En este no lo vi, me lo perdí, no sé si lo escribí. Está tan agotada que creo que ni siquiera estoy posteando. No, estoy muy cansada, no adelgacé, pues ya no, pero envejecí, evidentemente. No, quedo muy cansada, quedo profundamente cansada, pero un cansancio que me gusta, no es un cansancio que la mente ni nada, pero no, son libros. Este libro lo que pasa es que no tuvo el desgaste
del trabajo de campo, que en otros libros sí me pasó, que tener que ir a lugares físicamente incómodos con los otros. Es un libro que transcurre como al lado del riachuelo. Estuve 3 años yendo a una zona que me cansó físicamente. Esa escena de los otros, perdón que te interrumpa, ya estábamos cerrando la entrevista y abrí un cachito, pero hay una escena en la que vos decís, son las 3 de la mañana, estoy caminando por el riachuelo con esta gente, bueno, esta soy yo. Sí, ¿no? Esto no sé qué va haciendo un libro sobre pobres. Es una escena como un párrafo, como un tanto cínico, pero cínico con vos misma, ¿no? Exacto, digamos, si hay alguien que queda mal parado, ahí soy yo. Pero digo, hubo otros libros físicamente más desgastantes en lo que hace al trabajo de campo. Este libro no tuvo esa particularidad, pero me desgastó mucho la escritura. Es un libro coral, hay muchas protagonistas, y armar eso de una manera que a mí me resultara interesante me tomó muchísimo tiempo, y eso me dejó muy cansada. Bueno, decimos de nuevo, el libro es 38 estrellas, no sé si se ve porque como la tapa es brillante, hago así para que no golpee la luz. 38 estrellas, que lo sacó Seix Barral. Josefina Licitra, muchas gracias por haber pasado por nuestro auditorio de Grandes Libros. A vos, muchas gracias.